un beneficio del 50% o solo le debemos ofrecer a los alumnos que probablemente tienen una alta probabilidad de no llevar un nuevo programa conmigo? Entonces, los modelos de deserción, o disculpen, los modelos de fuga de clientes es más o menos así. O sea, tú no puedes ofrecerle a todos los clientes una ventaja sin haber sido esta ventaja, digamos, este descuento guiado por algún modelo analítico. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque a veces solucionas el problema de fuga. Por ejemplo, supongamos que a todos ustedes ahora mismo yo les digo 50% sobre cualquier descuento adicional para que se inscriban en el siguiente programa. Ok, probablemente todos lo hagan, probablemente. ¿Ok? Pero sin embargo, solucioné el problema. Ya tengo alumnos para mi siguiente programa que voy a aperturar y yo voy a dictar. Pero ¿saben qué? Se disminuyeron los ingresos. Entonces, por ejemplo, solucionaste el problema de retención de clientes, pero cuando de repente la ganancia del mes, normalmente tu ganancia, supongamos, a nivel de telecomunicaciones, sea 500 millones, pero ahora tu ganancia es 400. Entonces el gerente dice, oye, pero si el modelo de retención lo estamos aplicando, ¿por qué? O sea, está bacán ya el modelo, estamos reteniendo clientes, pero ¿por qué nuestras ganancias están disminuyendo? Si al contrario, estamos reteniendo clientes, debemos ganar. ¿Qué es lo que hiciste? Tu modelo tenía mucho error y lo desplegaste. Y solucionaste un KPI de negocio, pero afectaste otro. Entonces, Pero ahí es profesor, cuando... también puede ser una idea de traer nuevos clientes, ¿no? Como yo. Exacto, sí, 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 claro, claro. O sea, la idea, como les comento, o sea, basada en los... Este es un modelo de retención de clientes, es decir, ya que ya son clientes, ¿me entiendes, Edward? ¿Sí? Sí. Digamos, puedes tener otra estrategia para traer nuevos clientes, ¿no? Pero para los que ya son tus clientes, tienes que retenerlos. Entonces, digamos que ellos cada mes pagan una facturación, ¿no? Cada mes van pagando una facturación y digamos, si tú afectas para retenerlos a esa facturación y le disminuyes su facturación, obviamente vas a empezar a representar menos ingresos. Entonces, los modelos de Machine Learning, en general los modelos de inteligencia artificial, deben siempre buscar o tener un panorama de todos los KPIs donde pueda tener cierta incidencia. ¿Ok? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, por eso es la recomendación y lo que yo les mencionaba, ¿no? Que la ciencia de datos no solamente es programación y saber estadística o saber tecnología, sino también es tener conocimiento de los negocios. O sea, también tiene que tener un poco de ingeniería social. Exacto, sí, sí, sí. O sea, que básicamente se refiere al conocimiento de los indicadores de negocio, ¿no? Que acabo de mencionar. Entonces, eso es fundamental tener los científicos de datos. Dime, Guillermo, discúlpame. Sí, gracias. Mi pregunta está asociada a lo último que comentó. En el ejemplo que había dado sobre cómo hacer para detectar un modelo que detecte a los morosos y reducir el 50% de la cantidad que se había presentado en el ciclo anterior, y eso presentarlo como una garantía o como un indicador, se supone que también la empresa tiene que captar más clientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad o cómo se garantiza que el modelo no esté calificando como posible moroso a gente que no va a ser morosa y se pierdan clientes? ¿Eso también se entrega como una garantía? Exacto, esa es una métrica de evaluación. Las métricas de evaluación, que no quiero todavía mencionar, porque las métricas tienes el accuracy, la sensibilidad, la especificidad, el área bajo la curva ROC, etcétera. Hay una serie de métricas de evaluación, el recall, por ejemplo. Cada una de estas métricas te miden diferentes aspectos del modelo. ¿Ok, Guillermo? Entonces, por ejemplo, si tú no quieres tener, por ejemplo, a lo que tú te refieres es falsos positivos. Sí, ¿Correcto? así Esos es. son los falsos positivos, son los que el modelo los clasifica como morosos, pero en realidad no lo son, por eso son falsos positivos, ahí viene su nombre. Bien, entonces Sí. nosotros a través de la métrica de evaluación que seleccionemos caso para el caso que nosotros vayamos a desarrollar, tenemos que tener eso en consideración. Que nuestro caso, al momento de evaluar, no tenga un número elevado de falsos positivos, porque probablemente estemos negando el crédito a un cliente que sí pagaría. Y entonces va relacionado al caso que acabo de mencionar, ¿no? Solucionas el problema de morosidad, pero empiezas a ocasionar otro problema porque empiezan a caer tus clientes. Ok, ok, ¿Sí? gracias. Sí. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que tener este conocimiento integral de los diferentes, de los diferentes indicadores de negocio, pues, ¿no?
Eso es clarísimo. Ok, chicos, Profesor, bueno. Disculpe, Sí, dime. profesor. sí, No, tomando el ejemplo que está refiriendo a un tema de cartera de clientes eh, versus ventas, entonces estaríamos hablando, digamos de esta manera, no solamente considerar una variable, sino tendría que ser un modelo multivariable con distintos KPIs a cumplir, con varias restricciones. Exacto, sí, sí, sí. Tenemos que tener un conocimiento integral de los KPIs del negocio, que era lo que mencionaba, ¿no? profesor, un comentario ahí. Entonces, en el caso de que tuviéramos estos errores, ¿no? O se podrían dar de que estaríamos perdiendo clientes, ¿no? Ya, ¿se tendría que reajustar nuevamente el modelo o se tendría que evaluar nuevamente todos los parámetros y este reajuste requeriría ir al inicio o se puede ya, digamos, desde lo que ya ha trabajado, hacer ajustes ahí? Claro, lo que pasa es que en realidad más adelante, cuando nosotros trabajemos la parte de modelos predictivos, yo les voy a enseñar a cómo definir los requerimientos de un modelo. Se los voy a enseñar. ¿Sí? Acá estamos aprendiendo básicamente qué es un científico de datos, digamos, a las decisiones guiadas por los gerentes basadas en los modelos predictivos que nosotros vayamos a desarrollar. Pero yo les voy a enseñar, por ejemplo, uno de sus compañeros se presentó y mencionó que tenía una especialización en gestión de proyectos y también era Scrum Master. Yo también soy instructor en Scrum, ¿ok? Y en gestión de proyectos. Entonces les comento, dentro de la gestión de proyectos hay un indicador que les gusta hablar a los gerentes, que es el RCI. No sé si alguno de ustedes ha escuchado o ha leído sobre el RCI, que es el retorno sobre la inversión. Ah, es el ROI. El retorno sobre la inversión, ¿no? Sí, el ROI. Entonces, el RCI o el retorno sobre la inversión, yo les voy a enseñar a cómo aplicarlo para que ustedes llamen la atención. Por eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de modelos. Les voy a enseñar a cómo definir un RCI de un modelo de ciencia de datos. ¿Ok? Para que ustedes puedan ser atractivo la propuesta que les van a presentar, por ejemplo, a un área de telecomunicaciones que ustedes quieren implementar un modelo de reclamos de señal, ¿no? Una de las datas que vamos a trabajar es reclamos de señal, hay una data también sobre predicción de salarios, hay diferentes conjuntos de datos que tengo, ¿no? Y bueno, ahí yo les voy a enseñar con el caso que corresponda, que probablemente yo les presento ahí unos 3, 4 datos, y ustedes me dicen, profe, hay que trabajar con el de reclamos de señal, por ejemplo, ¿no? O a veces le voy a presentar datos de salud, ustedes me dicen, ya, profe, entonces con los datos de salud trabajamos. Ok, entonces ahí les voy a enseñar a cómo hacer el cálculo del RCI y a cómo definir indicadores del proyecto, ¿no? Pero previamente ya le tendría que haber enseñado cuáles son las métricas para evaluar modelos, ¿no? Entonces sí vamos a ver esa parte para que ustedes puedan tener claro, ¿no? Recuerden que esta es la clase de presentación, ¿no? Acá nosotros estamos definiéndonos qué nosotros vamos a hacer como científico de datos y que nos quede claro nuestro trabajo, que vamos a contribuir dentro de un equipo de desarrolladores de roles basados en datos. Bien, entonces nosotros vamos a resolver problemas complejos y mejorar sus operaciones, que es más o menos lo que ustedes decían en la parte de presentación. ¿Okay? Por eso yo les comentaba que este es un buen grupo, porque en realidad todos la tenían clara. En realidad todos dicen, bueno, vamos a resolver problemas complejos, quiero optimizar procesos, quiero mejorar procesos operacionales dentro de la empresa. O sea, todos la tienen súper clara con respecto a qué es lo que quieren ustedes apuntar y, digamos, la línea que contribuye a su perfil, digamos, este programa de especialización. Bien, al revelar conclusiones accionables ocultas en grandes conjuntos de datos, se refiere a, digamos, a conclusiones que los gerentes deben tener en consideración para modificar precisamente los indicadores que actualmente presenta la empresa. Entonces, un científico de datos puede mejorar significativamente la capacidad de su empresa para alcanzar sus objetivos. ¿Ok? Por eso los científicos de datos están en alta demanda, ¿sí? E incluso se consideran, bueno, ahora últimamente como la estrella de rock, ¿no? Del mundo empresarial, porque obviamente todas las empresas quieren tener un área de ciencia de datos o contar con proyectos basados en analítica de datos que contribuyan precisamente a dar una solución a los problemas empresariales. Muy bien, acá se presentan algunas estadísticas sobre demanda laboral con respecto al rol de científico de datos.
Ok, ahora vamos a definir, bueno, ya sabemos por qué ser un científico de datos, qué es la ciencia de datos. ¿Sí? Microsoft define la ciencia de datos como el estudio científico de datos para obtener conocimientos. ¿Ok? Este campo combina varias materias para extraer conocimiento del conjunto de datos masivos con el fin de tomar decisiones y predicciones informadas. Entonces, los científicos de datos, los analistas de datos, los arquitectos de datos, miren acá los roles, los ingenieros de datos, los estadísticos, los administradores de base de datos y los analistas de negocios trabajan en el campo de la ciencia de datos. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, la ciencia de datos es el análisis sistemático de datos dentro de un marco científico. Es decir, la ciencia de datos es un enfoque adaptativo, iterativo y por fases para el análisis de datos, lo que yo les mencionaba hace un momento. Tener muy claro cuáles son las fases, que es lo que vamos a desarrollar nosotros dentro de los procesos o dentro de las arquitecturas que nosotros vamos a trabajar, que son principalmente las arquitecturas para entrenamiento y despliegue de modelos. Realizado dentro de un marco sistemático, ¿no? Es decir, guiado de fases, que descubre modelos óptimos. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es para un conjunto de datos probar diferentes modelos y vamos a seleccionar con los diferentes modelos probados cuál es el modelo óptimo de aprendizaje. Luego debemos evaluar el modelo, ¿ok? Contabilizando los verdaderos costos de los errores de predicción, que era lo que precisamente les estaba comentando ahora a ustedes, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros desplegamos un modelo y algunos científicos de datos dicen, mi tarea es crear modelos. Te equivocas. Tu tarea no es crear modelos. Tu tarea es crear modelos que tengan los menores costos de errores de predicción que afecten a los indicadores empresariales. Por eso que algunos dicen, mi tarea es crear modelos. Entonces tu tarea es la de un estadístico, crear, entender modelos. Eso no. Entonces el científico de datos aporta el conocimiento a los negocios, ¿ok? Que es precisamente una de las, donde normalmente en estadística son un poquito abstractos, ¿no? Te enseñan la parte matemática, operacional. Es más, en los pregrados de estadística, normalmente te muestran un conjunto de datos donde te ejecutan un código y todo es perfecto, ¿no? Pero aquí ya tú llevas tu conocimiento de estadística a un ámbito empresarial. Entonces, los científicos de datos combinan el enfoque basado en datos de análisis de datos estadísticos, es decir, combinan sus conocimientos de estadística, el poder computacional y la perspicacia de programación de la informática, la inteligencia de negocios específica del campo de aplicación, ¿ok? Obviamente que esto puede variar si es, si es salud, retail, telecomunicaciones, banca, minas, hidrocarburos, etc. Todo esto para descubrir información procesable y rentable de grandes bases de datos, ¿no? Entonces aquí tenemos una clásica imagen donde se combinan estas áreas, ¿no? Que es el computer science, ¿no? Que es la ciencia computacional, la matemática y estadística y el dominio del conocimiento. A partir de esta combinación de áreas es que surge la ciencia de datos. Entonces nosotros como científicos de datos debemos tener los conocimientos. Miren, yo por ejemplo, a ustedes les voy a contribuir en los conocimientos de ciencia computacional, básicamente trabajando con Python, que obviamente el programa nosotros lo vamos a dictar trabajando netamente con Python, la parte matemática y estadística, y les voy a exponer algunos casos de negocio. Pero ustedes finalmente son los que van a llevar este conocimiento a su caso de negocio. Cada uno de ustedes sabe perfectamente y conoce de lejos, mejor que yo, su campo de aplicación. ¿Sí? Yo, por ejemplo, he trabajado en proyectos de banca, en proyectos de telecomunicaciones, en proyectos de retail, he capacitado a empresas, he participado en sus proyectos guiándolos, contribuyendo precisamente en mis conocimientos en matemática y estadística, porque a veces, por ejemplo, en una empresa me decía, mira, en mi empresa estamos aplicando árboles y estamos aplicando Random Forest y toda la familia de modelo de árboles, pero lo que pasa es que mi equipo son ingenieros de sistemas. Y están investigando los chicos sobre, yo he conversado con algunos jefes de áreas, entonces me dicen, los chicos están investigando, ¿no? Sobre la parte de cómo funciona la matemática, la estadística de estos modelos, pero no logran comprenderlo bien, Manuel. Entonces yo quiero que tú les pongas y les puedas explicar cómo funciona la parte matemática y estadística, porque en función a eso sabremos si es que estamos haciendo lo correcto o no, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, ellos estaban procesando mal la data. Yo llegaba y les explicaba la parte matemática y estadística y cómo deberían
ser ingresados los datos, etcétera. Lo que más o menos les expliqué a ustedes en la parte introductoria para un poco guiarlos en cuanto